Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania como a las 12. Ahora, al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y los oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los compradores y a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancía. También les enseñaban con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salió de la ciudad por la mañana. Al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado la raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno les dice a este monte: quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo tendrán. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y hasta ahí leemos el día de hoy. Y vamos a estar estudiando, como les decía, cuáles son señales de una vida infructífera. Vemos a Jesús aquí frustrado. Y también vemos a Jesús enseñándonos una parábola muy interesante. La parábola o la historia de la higuera. Es una forma de una lección ilustrada en la que vemos a Jesús explicando algo que estaba mal. Precisamente esta es una forma de poder ilustrarnos para que podamos entender cómo Jesús se frustra, cómo Jesús se duele ante precisamente la falta de productividad. Bueno, vemos a Jesús entrando a Jerusalén después de la entrada triunfal, después de ese día de entrada triunfal, y ve ahí el templo, y ve el templo lleno de mercaderes, lleno de personas que estaban vendiendo mercancías, cambiando dinero y haciendo negociaciones dentro del templo. Y cuando ve todo esto, Jesús se incomoda grandemente. ¿Por qué se incomoda grandemente el Señor? Bueno, el templo nos recuerda algo, y es que debería de ser un templo de oración y adoración. Sin embargo, los líderes de aquel tiempo habían hecho un negocio. Las viñas, que son las viñas de los higos, deberían de ser un instrumento no solamente de hermosura, pero también para producir frutos, para darnos algo rico. ¿Cuántos de ustedes han comido higos? ¿Algunos de ustedes han comido higos? A ver, sí. Mira, ahí nos pusieron una foto de los higos, ¿verdad? Así se miran los higos, y así debería de verse a una higuera. Sin embargo, cuando Jesús va hacia el templo, se da cuenta que la higuera estaba llena de hojas y no tenía higos. El problema es el problema es que las higueras, juntamente con las hojas, crecen los higos. Y tenía hojas, pero no tenía higos. Era una higuera infructífera. No tenía más razón que dar un bonito adorno al lugar. Pero no es el propósito de la higuera. El propósito de la higuera era dar de comer. Igual cuando es el templo. Si me enseñan, ponen la foto del templo, por favor. El templo era un lugar muy bello. Así se veía el templo. Bueno, ese era básicamente el templo, y era el lugar donde se ofrecían sacrificios y donde se presentaba la adoración al Señor. Se traían animales en adoración. En el patio que está al frente era donde se hacían los sacrificios, y en el edificio grande era donde se traía la sangre de los animales que se habían sacrificado como una forma de pedir perdón por los pecados. Era un lugar muy lindo, en realidad, con todo y esas ceremonias, era un lugar muy precioso.
precioso, lleno de oro, muy espectacular y hermoso. Pero lo que sucedió es que habían hecho la siguiente cosa. Si me ponen la siguiente foto. Si ustedes miran, esta es una maqueta más amplia del templo. El templo tenía unos campos, unos jardines, áreas, unas planicies, atrios es la palabra que estaba buscando, unos atrios donde se llegaba la gente a adorar. Las mujeres no podían entrar al templo, solamente los hombres que eran jefes de familia podían entrar al templo a sacrificar. Las mujeres quedaban en los lados. Podían entrar, las mujeres judías entraban cerca del templo, pero los atrios más cercanos al templo, pero no podían entrar directamente al atrio central del templo. Pero había un lugar que ustedes van a ver al fondo, que es más amplio, si lo miran más pegado hacia el fondo. Ese se llama el atrio de los gentiles. Todavía los gentiles no podían ni acercarse al templo, porque no se les consideraba digno, porque no eran judíos. Entonces todo gentil que era creyente y quería experimentar adoración al Señor tenía que ir a este atrio. ¿Qué había pasado? Bueno, cuando Jesús entra al templo, entra al atrio de los gentiles, al lugar donde debía de haber oración para los que no conocían nada de Dios, para aquellos que nunca habían escuchado de Dios, lo que no sabían de las verdades de la palabra de Dios, y sin embargo habían hecho un desastre allí. Habían puesto venta de animales. Las personas que venían a esos lugares regularmente no podían traer sacrificio porque viajaban de lejos, entonces iban ahí y compraban animales, y una de las cosas que vendían eran palomas. Las palomas eran lo más barato que existía para el sacrificio. Sin embargo, las vendían carísimo. Lo que pudiera haber costado, no sé, $1, lo vendían en 50 o 100 dólares, tratando de buscar ganancia. Y la otra cosa que hacían es que de ese mismo, para comprar esas palomas, tenían que utilizar dinero del templo, no cualquier dinero, no con dinero del imperio, sino que hacían que tenían que venir con sus monedas y hacer cambio de dinero. Y de ahí usted sabe, si usted ha cambiado alguna vez pesos a dólares o a colones o alguna moneda extranjera, usted sabe cómo se pierde dinero cuando abusan de ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo se pierde dinero cuando se pierde. Y así hacían todo lo posible por quitarle a la gente dinero, y porque la idea era poder obtener lo máximo de las personas. Y lo que sucedió fue esto: fue que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Se había convertido el templo en un lugar en que, en lugar de haber adoración y búsqueda de Dios, se convirtió en un lugar donde todo era para el beneficio personal de las personas que estaban en ese lugar. Y por eso Jesús se enoja. Jesús se frustra y se enoja. Hay gente que no me gusta ver enojada. No me gustaba ver frustrado a mi papá cuando me hacían la cara de que... Dije, oh Dios mío, estoy en problemas, trágame tierra. No me gustaba ver a mi papá enojado. No me gusta ver a mi esposa frustrada tampoco. Dice el buen dicho, en donde la mamá no está contenta, nadie está contento. Y las hermanas dicen, no está en la Biblia, pero algunas dicen debería de estarlo. Yo sé, tú no quieres ver a la mamá enojada, no quieres ver a la esposa enojada. Claro que no, ¿verdad que no? No. ¿No quieres ver al jefe frustrado? Porque si se frustra contigo, eso es peligro. Pero muchas veces nos importa poco si Jesús está frustrado. A veces no nos importa si Jesús se frustra con nuestras acciones. Y en ese momento vemos no al Jesús tierno y dulce y lindo que normalmente nos gusta ver, donde toca personas y les dice palabras bonitas, pero vemos a un Jesús frustrado con la situación, enojado, molesto, que empieza a agarrar las mesas, y me dan ganas de ejemplificarlo con mi mesa, pero no lo voy a hacer. Que la agarra y la avienta y dice, sáquense de aquí,
botó las palomas, botó los vendimias, botó a los cambistas y empezó con su cinturón a golpear a todo lo que estaban alrededor para tratar de ahuyentar a la gente y que dejara el campo limpio. Qué frustración tenía el Señor Jesús, qué enojo, qué ira le dio por la casa de Dios, que se puso de esta manera tan airado al ver que no se estaba cumpliendo su propósito. ¿Por qué estaba tan enojado Jesús? Precisamente porque la casa era una vendimia y debería de ser casa de oración. No estaba cumpliendo su propósito. Creemos que Dios en nuestra iglesia y en tu vida, Dios nos ha creado con propósito y razones específicas. Cuando no estamos cumpliendo nuestro trabajo, somos como la higuera que no dan fruto. Somos como una higuera si no florece, que no da nada, que solamente está de adorno, se mira bonita, pero no está fructificando. La casa de Dios debe de ser un lugar de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Un lugar donde la presencia de Dios viva, donde la palabra de Dios se habla y es recibida, donde podamos responder a la palabra de Dios y correr hacia ella y abrazar la palabra de Dios. Este es un lugar de adoración. Tu vida entera, no solamente los domingos, debe de ser un lugar para adorar a Dios. Cada día de tu vida deberías de estar hambriento por estar en la presencia de Dios y expresar tu adoración diaria hacia Dios. La iglesia debe de ser un lugar de oración donde venimos a creer a Dios y a traer nuestras peticiones a Él y traer nuestras cargas ante Dios. Y tú deberías de ser una persona que le cree a Dios y que por eso oras, porque tienes tal confianza en Dios que le pides todo a Él, esperando recibir de su preciosa mano. Bendito sea el nombre del Señor. Debe de ser una casa de esperanza, donde las personas tienen oportunidad para una segunda oportunidad, para una vida mejor, para renovar su vida, para creer en el Señor. Y tú, mi hermano, mi amigo, has sido llamado para traer esperanza a las naciones, para hablarles a otros del gran amor del Señor. No solamente para que te guardes lo que Dios ha hecho para tu vida, pero para que lo transmitas día a día. Este es el edificio donde nos reunimos, pero tú eres el templo del Dios viviente. Él habita en tu corazón y tú tienes propósito. Cuando tú como templo no estás ocupando lo que Dios pide que tú hagas, eres como la higuera infructífera. Está ahí. Y miren lo que hizo Jesús con la higuera. La miró y la maldijo. Y miren lo que Dios hizo con el templo. ¿Saben por qué ya no vemos ese templo bonito? Porque fue destruido apenas 40 años después de la muerte de Jesús. No existe porque no había fruto en él. Ay, no me gusta tratar con un Dios frustrado. Ahora piensa en ti como templo. Piense usted como esa higuera. ¿Está dando fruto? ¿Está dando fruto de que el Señor vive en sus vidas? ¿Está dando fruto de que hay algo en usted que ha cambiado? Hay 3 señales que vamos a estar hablando acerca de cómo es una vida infructífera. Y vamos a ver también qué es la diferencia. Vamos a ir rápidamente a eso. Número 1, una vida infructífera aparente ser fructíferos, pero no tienen fruto. Una vida infructífera parece ser fructíferos, pero no tienen frutos. Hay una apariencia como la higuera. Por eso el Señor se enojó mucho con la higuera, porque parecía como una gran frondosa higuera, pero no le encontró ningún higuito. El Señor tenía hambre de fruto. Quería probar de esta higuera. ¿Y qué obtuvo? Nada. La vio y por eso se la maldijo, porque dijo: esto es fake, es falsa, no es real. Parece real,
pero no es real, es falsa. Y a veces eso es lo que pasa con nuestras vidas. Tratamos de imitar que sí estamos dando fruto y la realidad es que no lo hacemos. Los judíos en aquel tiempo imitaban que tenían fruto, tenían culto, tenían sacrificios, tenían cantos, tenían un edificio, pero no había fruto, no se oraba, no se adoraba y no se daba esperanza al perdido. Y más adelante en ese mismo día, Marcos 12 nos cuenta que los jefes, los religiosos, los hombres que iban al templo y que eran los encargados del templo, buscaron a Jesús. Y dijo así, Marcos 12:12, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de arrestarlo, pero temían a las multitudes, así que lo dejaron afuera. Y luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Lo querían hacer caer. No reconocieron al Señor, se querían ver bonitos, pero muy elegantes llegan. Y dice así, versículo 14: al llegar les dijo: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie. Le estaban haciendo la barba, pero por detrás no creían eso. No te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Y eso era verdad. Jesús no se fija en las apariencias. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden trampa? Tráiganme una moneda romana para verla. Y le llevaron una moneda y les preguntó: ¿de quiénes son estas imágenes y esta inscripción? Del César, contestaron. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que esa gente estaba fingiendo, utilizaron una pregunta tramposa para hacer caer al Señor. No querían realmente saber qué tenían que hacer con la moneda. Lo que querían era hacer trampa con el Señor, buscar la manera de fingir algo que no eran para quedar bien delante del pueblo. A eso se le llama hipocresía. La palabra hipocresía es una palabra griega que significa un acto, una actuación. Era muy común en el teatro griego que las personas se ponían máscaras para salir al teatro y representar un personaje. Cuando salían a actuar, entonces se les llamaba hipocresía. Estaban representando a alguien que ellos no eran. Estaban representando a algo que ellos no eran. El problema de la hipocresía es que tratamos de caerle bien a ciertas personas. Tratamos de imitar ser algo que no somos. Tratamos de demostrar con nuestras acciones, con nuestros actos, algo que nos haga ver de manera que parezcamos una cosa que realmente en el fondo no somos. Actualmente, no sé cuántos de ustedes han visto con las técnicas de maquillaje que hay, ¿verdad? Tanta gente que ahora hay tantas, me sorprende todo lo que puedes hacer con el maquillaje. Miren, déjenme enseñarle una foto, a ver si me la ponen. Qué bonita muchacha, ¿verdad que sí? Se maquilló muy bien, se arregló muy bien, y déjenme decirle quién realmente era. ¿Y saben qué? Yo estaba viendo que hasta se agarran tape para estirarse aquí la papada. Por eso se le mira chiquito aquí los cachetes, porque se agarran tape y se lo estiran hasta acá. No sé cómo le hacen. Interesante. Se pueden transformar, hasta se le hacen los ojos más grandes. La siguiente vamos a ver. Déjenme demostrarle. Ahí está otra. Y miren cuál es la realidad. Dios mío. Dios mío. Miren, se puso maquillaje y la realidad es otra. Por eso no busquen novia en línea, moraleja. Todos los que andan buscando novia o novio en línea, no vayan, tengan mucho cuidado, mucho ojo. Ya pueden quitar esa foto. Lo que quiero decirles es esto. Miren, podemos ponernos nuestro maquillaje de cristiano,
Podemos tratar de caerle bien a la gente, venir a la iglesia o estar con hermanos de la iglesia y tratar de mostrar una cara de algo que no somos. Y eso se llama hipocresía. Y así como nos duele, la hipocresía es algo que todos caemos. Yo caigo, usted cae. Todos en algún punto. No puede decir que no es hipócrita. Usted en algún punto en su vida ha tratado de mostrar algo que no lo es. De hecho, la Biblia nos dice que el apóstol Pablo le dijo que había pecado de hipocresía. El mismo apóstol Pedro había pecado de hipocresía. Y eso es la peor cosa que podemos hacer. No hay más hipócrita que aquel que dice que no tiene nada que cambiar en su vida. No hay peor cosa que estamos haciendo para ocultar cosas en nuestras vidas cuando decimos estoy bien. ¿Cómo demostramos hipocresía? Bueno, muchas formas de hacerlo. Tenemos nuestra Biblia y la llevamos y todo, pero nunca la leemos. Parece que conocemos de Dios, pero nunca hemos tratado de buscar cómo crecer en las cosas de Dios. ¿Cómo demostramos muchas veces eso? Adoramos a Dios en nuestras vidas, pero cuando salimos de aquí, cuando salimos de estos momentos de adoración, somos otra persona. Decimos malas palabras, contamos chistes inapropiados, nos peleamos con la gente de nuestro alrededor, somos críticos, criticamos a otras personas en lugar de ver nuestras propias faltas. Eso es hipocresía también. Dice el Señor que tenemos que tener cuidado de no estar viendo la paja del hermano cuando tienes una viga enfrente de ti. Y tenemos que tener cuidado, eso no es para poder acusar a los otros. Mira qué gran viga tienes en tus ojos. No, es para empezar a vernos a nosotros mismos hacia adentro. El Señor dice, no, ten cuidado de no caer en hipocresía. Mira tus faltas. Y por eso le digo, no hay peor cosa más difícil que decir aquellas personas que dicen, yo estoy bien, yo no tengo nada que cambiar. No hay nada que mejorar en mí. Yo estoy bien. Lo he escuchado muchas veces de personas que andan mal. Y es lo peor porque eso significa que ahí Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada cuando somos hipócritas. Cuando tratamos de imitar de ser algo que no somos. Cuando tratamos de ocultar nuestra realidad. Cuando no queremos mostrar nuestra verdadera naturaleza débil. ¿Qué es lo contrario a la hipocresía? Bueno, lo contrario a la hipocresía es ser auténtico, ser realmente quien eres. En la iglesia creemos eso. De hecho, uno de nuestros valores es que creemos que debemos de ser auténticos mientras permanecemos creciendo. Y creemos este dicho que dice que en lo oculto trabaja Satanás. Satanás trabaja cuando tú no quieres dar a luz las cosas que andan mal en tu vida. Pero cuando tú eres sincero, y no estoy diciendo que tiene que ir corriendo a todo el mundo y decirle, soy pecador, soy pecador. No, lo que estoy diciendo es que tienes que ser honesto. Número uno, con Dios. Tienes que ser honesto con Dios y decirle, Señor, como decía Pablo, examina si hay pecado en mí. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Así decía David, por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Era sincero y decía, Señor, muéstrame qué hay en mí que necesitas cambiar. ¿Qué hay en mí que necesitas hacer diferente en mi vida? Cámbiame, Señor. Todos deberíamos de hacer esta oración todos los días. Todos deberíamos de decirle a Dios en algún punto de nuestra vida. Pero me dicen, yo ya tengo 30 años de ser cristiano. Pues nosotros somos los que más peligros tenemos, les voy a decir. Porque cuando estamos empezando con el camino del Señor, sabemos que andamos mal. Pero cuando hemos acumulado años, como que nuestros ojos se nos cierran y no vemos las cosas que están mal en nuestras vidas. Tienes que pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos y dame entendimiento. ¿Qué tienes que cambiar en mí? Es una actitud de humildad. Auténticos son humildes, se humillan delante de Dios. Y luego son auténticos consigo mismos. Y son auténticos con las personas que están a su alrededor. Reconocer que hay cosas mal en nuestras vidas es el primer comienzo para poder cambiar áreas en nuestras vidas. Mientras no reconozcamos esas áreas, mientras digamos a los demás que todos están mal y yo estoy bien,
no va a poder Dios trabajar. Necesitamos ser auténticos. No hay peor cosa que nos haga infructíferos que precisamente tratar de ser imitadores de alguien que sí da fruto y no reconocer nuestras faltas. Número uno, tenemos que ser auténticos. La solución para dar frutos es ser auténticos y humildes delante de Dios. Número dos, la solución es poner la fe más bien, la otra característica de una persona infructífera es que pone la fe en el hombre antes que Dios. Marcos 11:22 dice así: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo sin abrigar a la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Una característica de una persona infructífera es que pone su fe en los hombres antes que en Dios. Y este pasaje precisamente es lo que enseña. La montaña siempre es un gran problema. Y en aquel tiempo a los líderes religiosos se les llamaban los movedores de montaña. Entonces la gente iba al templo y ofrecían sus sacrificios y ofrecían sus ofrendas para pedirle al movedor de montaña que les ayudara a quitar de sus problemas, de sus vistas. Ponían su fe en hombres, ponían su fe en la gente, ponían su fe en el templo, tenían su fe en la adoración y, si me permiten, también ponían su oración en la oración, su fe en la oración. En decir, si oro tanto, Dios, voy a solucionar mi problema. Si yo soy bueno, si yo hago ese tipo de cosas, yo voy a lograr mover montañas. Entiendo, y déjenme explicarles el poder de la oración. Creemos en el poder de la oración. Pero Dios nunca nos llamó a poner nuestra fe en acciones, ni en actos, ni en personas. Nunca nos ha puesto llamado a hacer esto. No hay peor cosa que nosotros hacemos cuando tenemos un gran problema, que es buscar a aquellas personas con las que nos sentimos respaldados. Es lo primero que muchas veces hacemos. Vamos y buscamos a un líder, a un pastor, a una persona que nos parece alguien espiritual, y ponemos nuestra fe en que ellos nos van a dar el consejo o la palabra que necesitamos. Y el Señor dice, no pongan su fe en la gente. Este pasaje está directamente relacionado con lo que pasó en el templo y con lo infructífero que es. No pongas tu fe en la gente, no pongas tu fe en ti mismo tampoco. Yo puedo solo, yo voy a salir adelante. No tienes que pensar de esta manera. Pon tu fe en Dios. Fe es dependencia, es una completa confianza, es poner todo el peso de tu confianza en algo, o más bien en alguien. Es caerte en los brazos de Dios y decirle a Dios, Señor, dependo de ti. ¿Y por qué les voy a decir que la oración no es la palanca de velocidades que muchas veces agarramos para acelerar nuestras vidas? No, sí es importante orar, pero muchas veces lo que hacemos cuando oramos es que agarramos la oración y nos llevamos los problemas de vuelta. Y ahí estamos todo el día pensando, ay, este problema. Vamos y oramos, Señor, cambia a mi marido. Dejamos de orar. Dije, a este marido lo voy a ahorcar. Ya no lo aguanto. Y estamos con el problema. Señor, encárgate de mis deudas. Y todo el día, ¿y cómo pagaré la deuda? ¿Y cómo le haré? ¿Cómo voy a resolver el problema? Y realmente no descargamos ninguna carga delante de Dios. Fe en Dios es cuando pones toda tu confianza en Dios y le dices a tu espíritu, como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, es el que sana todas tus enfermedades, es el que te saca del hoyo tu vida y te hace rejuvenecer como las águilas. Dale el aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces David aprendió algo, y es a declararse a sí mismo, voy a confiar en Dios. Y luego tras declararse, voy a confiar en Dios, viene todo un estilo de vida.
Miren, ¿cuánta gente cree en Dios, que Dios les va a suplir, pero andan trabajando en domingo? Mucha gente ha escuchado, yo creo en Diosito, sí. ¿Qué estás demostrando tu fe en Él? ¿Qué actos de fe estás haciendo para buscar a Dios? ¿Qué esfuerzo y sacrificio estás haciendo para dar pasos de fe? ¿Qué estás cambiando? ¿En cómo estás demostrando tu fe? Dijo, yo creo en Dios, en mi matrimonio. Sí, pero sigues peleando con tu marido en lugar de actuar como Dios te pide que tú hagas. Sí, yo creo en Dios, en que Dios me va a proveer para mis finanzas. Y usted sabe, yo no sé quién diezma aquí, ni quién nos diezma, pero tú dices, yo creo en Dios que me va a proveer, y está diezmando. No, porque me va a hacer falta. ¿Estás creyéndole a Dios? No solamente tiene que ver con actos de oración o decir, oh sí, creo en Dios. El Señor dice, tienes que poner tu fe en Dios. Confía de todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma. Todos tus actos, todas tus palabras, todo lo que hay en ti debe de ser una declaración de fe de Dios. Hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. La oración entonces se convierte, sí, es muy importante, porque la oración es un primer paso para confiar en el Señor. Tenemos que traer todo lo que hay en nuestras vidas en oración a Dios y confiar que de una vez que se lo hemos dicho, Él va a responder. La fe no es el acto de fe, la fe es el vehículo que me lleva al cual yo creo. Hablar con el que creo, hablar con el que me ayuda, hablar con el que hace los imposibles y poder dedicar mi vida completa a Él. Número 3, y finalmente, una de las cosas que nos dice ahí mismo el Señor es acerca precisamente de otra cosa que nos quita lo infructífero, y es que retenga el perdón, pero espérelo para usted. Es decir, retenga el perdón, pero espere usted ser perdonado. Es la tercera cosa que nos hace infructíferos. Y quiero hablarte de una de las áreas complicadas de nuestra vida cristiana, y es el perdonar. Es el perdonar. ¿Cuántos batallan con decir perdón? Hay tantos así. Batallamos. Yo sé, muchos de nosotros batallamos con perdonar a nuestro prójimo. Y fíjese lo que dice la Biblia. Sin embargo, esperamos que Dios nos perdone cuando hemos sido ofendidos. Esperamos que Dios nos perdone. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónelo, para que tu Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Fíjense lo que dice la Biblia. Cada vez que Jesús nos enseña de la oración, viene y trae este tema. Si vas a orar y traes algo contra alguien, ve y perdona. Ve y perdona a esa persona, para que Dios te escuche tu oración, para que Dios te perdone a ti. Bien atado, el Señor una y otra vez lo dice. Sí, por la gracia de Dios sabemos acerca de que somos perdonados por Él. Sin embargo, no hay nada que nos haga más infructíferos y más lejanos de Dios que la falta de perdón. La falta de perdón se convierte en algo que llamamos amargura. La amargura es ese sentimiento interno que es producto se junta con la ofensa y la frustración. Es un enojo interno pasivo. Está ahí, no está explotando, pero está ahí pasivo. Quema en tu corazón, aunque no arde. Y puedes pasar años amargado por lo que te hicieron tus padres, amargado por lo que te hicieron alguien cuando eras niño, amargado porque te insultaron cuando eras joven, amargado por el rechazo de alguien. Y esa amargura la llevas día tras día y la llevas a tu corazón y no te da libertad para hacer una bendición para otros.
les estaba diciendo hace un momento, somos llamados a traer esperanza. Pero cuando una persona es amargada, no puede traer esperanza. Necesita esperanza. Una persona amargada no puede dar esperanza. Uy, mírenlo bien. Una persona amargada da amargura. Miren cuando estamos peleando con todo mundo, si no declara nuestra amargura. Cuando explotamos fácilmente, cuando somos frustrados fácilmente, cuando no creemos en los que están a nuestro alrededor, cuando siempre estamos viendo los defectos de otros y nunca estamos contentos, nos exaltamos fácil, somos explosivos, son señales de amargura. Son señales de amargura. Y qué triste es caminar cerca del Señor, esperar que Dios nos perdone, pero todavía atacar a otros. Es cuando tu corazón es sano que empiezas a dar fruto. Si tu corazón está amargado, está herido, necesitas perdonar, necesitas ser sanado para que empieces a dar fruto en el Señor, para que empieces a hacer una diferencia en el Señor. Esta es la mejor estrategia de Satanás para detenernos de hacer lo que tenemos que hacer. Si Satanás sabe que puede mantener tu corazón herido y enojado y amargado, él va a hacer todo lo que necesitas. Es un cáncer. He conocido personas de 80, 90 años amargadas, todas sus vidas desperdiciadas por lo que gente le hizo décadas atrás. Tú no seas así. Dios nos invita a que seamos fructíferos. Hay muchas formas de ser fructíferos. Una es a través de representar a Jesús a través de nuestra vida, nuestro estilo de vida. Ser fructífero no es algo que hacemos primeramente, es algo que somos. Es parecernos más a Cristo. Y tú eres más fructífero cuando empiezas a ser más auténtico, cuando empiezas a creerle a Dios de verdad, con un estilo de vida, de fe, cuando caminas por fe, hablas por fe, dependes de Dios en cada área y le crees a Dios aunque veas imposibles enfrente de ti. Cuando tú tienes un corazón sano y tú le crees al Señor y tú le pones en tu corazón al Señor, a Él, para que Él te limpie. Y te digo, esta es una de las partes difíciles de hacer, la parte de pedir perdón. Pero cuando tú traes al Señor tu dolor, Él te enseña a perdonar como Él lo hizo cuando fue a la cruz y todavía nos perdonó a Él ahí y pensó en ti y en mí. Así Dios te ha llamado a ser fructífero, a hacer una diferencia. Así que pongámonos en nuestros pies. Y este es el momento de decirle al Señor: Señor, yo quiero dar fruto. Les decía hace un rato, el que diga, cuando decimos no tengo nada que me cambies, estamos en un problema. Necesitamos decirle al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Qué ves en mí que no te agrada? Si hay camino de iniquidad en mí, Señor, examíname y muéstrame qué necesitas hacer en mi vida, qué necesitas transformar en mi corazón. Así que quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos por un minuto y deje al Espíritu Santo hablarle a su corazón. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, a tratar con áreas en nuestras vidas profundas de dolor, áreas de tristeza, áreas, Padre mío, que no están siendo fructíferas. Señor, tú quieres llamarnos a vida, quieres llamarnos a cambiar, a ser más como tú. Padre, no queremos ser imitadores de algo que no somos. Queremos ser verdaderos, Señor, que sus hijos